Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el panorama con miras al balotaje? Y se ha conocido la primera encuesta que habla de lo que podría ocurrir. Es una encuesta realizada por la consultora CB que dirige el analista político, el licenciado Christian Boutier, que además fue quien realizó la encuesta que más se acercó al escenario electoral que nos devolvieron las elecciones del pasado domingo. ¿Qué dice esa encuesta? ¿Qué es lo que puede pasar en el eventual balotaje, en rigor de verdad, que se va a dar el 19 de noviembre? Vamos a repasar rápidamente esos datos relevados en esta encuesta a nivel nacional. Allí están, en estos primeros datos, cuando se le pregunta a la gente si mañana fueran las elecciones de balotaje para elegir presidente, ¿usted a quién votaría entre estas opciones? El 41,6% elegiría a Javier Milei, el 40,4% a Sergio Massa, hay un 10,4% que señala que va a votar en blanco o que no va a asistir a votar y hay un 7,5% que todavía no ha definido qué es lo que va a hacer en el eventual balotaje. La participación electoral estimada por Christian Boutier está en torno al 68% y esto es una participación inferior a la registrada en las elecciones generales. Cuando se proyectan los indecisos, el 50,7% de los votos señala que votaría por Javier Milei, mientras que el 49,3% por Sergio Massa. Una diferencia ínfima, pero que le daría el gobierno a Javier Milei. Bueno, y recordemos que Christian Boutier fue el autor de la encuesta que más se aproximó al resultado electoral del domingo pasado. Así lo tenemos a Christian. Christian, gracias por estar con nosotros. Sabemos que tenías un día complicado, pero te hiciste un lugarcito. Y bueno, ahí vemos estos resultados. Queda bastante tiempo. Recién la escuchábamos a la conferencia de Bullrich. Esto puede tener su impacto, ¿no? Y pueden seguir los cambios. ¿Cómo están? Sí, a ver, esta es la primera foto, es la largada frente a lo que va a suceder en una elección de hiperparidad, que ya estamos evaluando. No hay ventajas determinantes para ninguno de los dos candidatos. Y lo importante es justamente tener una foto para ver la película, que es lo que nos funcionó en las PASO. Empezar a medir desde bien temprano, ver la evolución de las tendencias y cerrar lo más próximo a la elección, porque eso es lo que nos marcó a nosotros interpretar la tendencia correcta. Y esta foto lo que nos demarca es, como bien marcado, en una elección de hiperparidad, desglosando el país, tenemos a Sergio Massa imponiéndose en provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en la Patagonia, mientras que Javier Milei se impone en el NEA, en el NOA, en Cuyo y la región centro, posiblemente la provincia de Córdoba, donde Javier Milei saca una buena diferencia. Y bueno, a ver, todo va a depender, creo yo, de la participación, que ya de por sí la proyección inicial es que bajaría cerca de 10 puntos comparado a lo que fue la elección general. Eso ya es un indicador. ¿Por qué? Porque a menor participación, más le beneficia a Massa, que tiene una base electoral un poco más grande, ¿no? 36 puntos de la base electoral de Massa. A mayor participación, lo beneficia Javier Milei, que tiene una base electoral más baja, pero un techo más alto. Bueno, y Vanina recién lo mencionaba, todos estos posicionamientos, estos momentos de tensión que empiezan a vivirse al interior de los partidos que han quedado fuera del balotaje, ¿cómo pueden incidir? ¿Tienen algún tipo de incidencia? Que salga un partido a plantear una postura de manera orgánica, ¿termina incidiendo en el resultado de un balotaje? A ver, lo decís por lo de Bullrich, ¿verdad? Lo de Bullrich, pienso en el radicalismo que se va a pronunciar en las próximas horas también. Bueno, a ver, lo de Bullrich, primero que expresa que ya Juntos por el Cambio está a punto de desaparecer. Digo, como fuerza política, como la unión de diferentes partidos, creo que está al borde de desaparecer, porque justamente hay posiciones encontradas. La UCR ha sido muy golpeada por Javier Milei y no se siente cerca de votarlo a Javier Milei. Distintos del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, que prácticamente coinciden todo con Javier Milei. El votante pro duro tenía a Javier Milei como segunda opción y el votante duro de Javier Milei tenía a Patricia Bullrich como segunda opción. Ahora, el problema es por fuera de ese núcleo duro. Y creo yo de que acá se encuentra justamente y se recupera la identidad de esos espacios. La coalición cívica y la UCR creo que se sienten muy cómodas votando en blanco. No van a votar a Sergio Massa. Nosotros cuando desglosamos el voto de Patricia Bullrich en esta encuesta, tenemos que el 46,6% de los que votaron, ese 23%,
ya votaba Javier Milei. O sea, casi la mitad de los votantes de Bullrich, núcleo duro pro, se lo iba a votar a Javier Milei más allá del apoyo. El 14,1 dice que lo va a votar a Massa. Ese sí que es llamativo. Un 27,5 va a votar en blanco, no va a ir a votar, y un 11,8 está indeciso. Yo creo que este acompañamiento de Bullrich puede incidir sobre ese 11,8 que estaba indeciso, pero no mucho más. O sea, no inclina estrepitosamente la balanza. Y creo yo que Sergio Massa, en la medida que haga fáctico ese llamado a la unidad y le den la UCR, al larretismo, herramientas donde le permitan auditar y controlar la gestión, llámese Ministerio de Economía, llámese Jefatura de Gabinete, en ese armado del nuevo modelo de unidad nacional, bueno, y creo que la UCR tendría otro tipo de compromiso. Pero mientras tanto, creo que el voto en blanco por parte de la UCR es lógico. Claro. Y también el interrogante con respecto al nivel de participación de la gente, ¿no? Porque lo que uno percibe es un hartazgo por parte de la gente que está preocupada por la situación económica y estas alianzas que se empiezan a generar, o sea, hasta qué punto motivan a la gente a ir a votar, ¿no? Bueno, a ver, está buena la pregunta, porque nosotros ya en términos generales tenemos una baja de casi 10 puntos de la participación comparado a las generales. Y si empezás a desglosar, yo creo que una de las estrategias del oficialismo es que si no lo van a votar a Sergio Massa, por lo menos que no lo vayan a votar a Javier Milei. Por eso el fin de semana largo, y creo yo que ese es un parámetro a tener en cuenta el propio domingo 19. Si la elección tiene, un ejemplo, una participación general por debajo del 65%, va a festejar Sergio Massa. Si la participación a nivel nacional supera el 75%, posiblemente festeje Javier Milei. Y acá hay un dato. Dentro de ese desglose de provincias, si las provincias como Córdoba o Mendoza la participación es baja, más crecen las posibilidades de Sergio Massa. Si la participación en estas provincias es alta, por la diferencia que ya por sí le va a sacar Javier Milei a Sergio Massa, posiblemente Javier Milei sea el que esté festejando el domingo de la noche. Ahora, Cristian, ¿qué pasa con el votante libertario que eligió a Javier Milei por su discurso anticasta, de diferenciación de los partidos tradicionales, aquellos que no querían el Juntos por el Cargo y demás, y que ahora ven a un Javier Milei que tiende puentes hasta con la izquierda? O sea, estamos hablando de ese nivel de espectro ideológico que se está convocando. ¿Puede haber una merma en los votos, gente que deje de pensar en Javier Milei en una opción presidenciable por eso? Y a ver, va a seguir siendo el mal menor Javier Milei, pero obviamente es un desgaste innecesario, es una nueva incógnita, una nueva crítica que tiene Javier Milei que no era necesario. Hay veces que hay sumas que restan, y hacer la convocatoria de la izquierda era una suma que resta. O sea, construiste toda tu identidad política en el transcurso del tiempo criticando a la izquierda, el socialismo, el comunismo, y ahora venís a decir que son los que mejor entienden la cuestión social. O sea, hay sumas que restan, creo que fue una decisión apresurada, creo que es propio de que le han dicho, sumá lo que más puedas, y bueno, también parte de lo amateur que ha sido la Libertad Avanza en muchos aspectos. Claro, los manotazos de último momento que la gente los percibe y eso contribuye a la incertidumbre. Bueno, Cristian, es la primera foto esta, van a seguir otras fotos. ¿Cada cuánto encuestan? Van a seguir. ¿Cada cuánto encuestan ustedes? Mirá, a ver, todo depende de muchos factores, obviamente las posibilidades, los recursos. Claro. De por sí queremos tener una, queremos llegar a otra dentro de 15 días y cerrar una a los últimos días antes de la elección. Bien. Creemos que es la clave, pero si hay posibilidad de hacer un tracking sería mucho mejor. Lo que pasa es que esta la financiamos nosotros porque queríamos tener la primera foto, queríamos tener obviamente la posibilidad de difundirla con todos, así que bueno, nada, esperemos poder seguir haciéndolo. Bueno, gracias, Cristian. No, por favor, a disposición. Hasta luego.